¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar nuevamente con ustedes aquí en un jueves contable con el profesor Alenro. Así que hoy, como un jueves más, ¿verdad? Tenemos el deseo de aportar un granito de arena, una pequeña cápsula de conocimiento. Así que, a ver, profesor Alenro, ¿qué pensó para esta semana que fuera un tema importante para todos esos youtubers que nos siguen y nos escuchan? Correcto. A ver. Pues ahí pensando que sería beneficioso, ¿verdad? Para los estudiosos de la contabilidad, pues el tema se llama conciliaciones bancarias, ¿verdad? Y consideramos que es un tema súper importante porque las empresas, por muy pequeñas que sean, tienen cuenta bancaria, pues, ¿verdad? Entonces necesitan comprobar si el saldo que el banco reporta coincide, ¿verdad?, con el saldo que ellos llevan en su libro de bancos, ¿verdad? Antes de iniciar la plática, queremos leerles la parte legal, ¿verdad?, donde habla de la conciliación bancaria, ¿ve? Sí. Antes, pues no había ninguna base legal o artículo que obligara al contribuyente a hacer la conciliación bancaria. Ahora sí, a partir del decreto 37/2016, que esta ley se llama Ley para el Fortalecimiento de la Transparencia Fiscal y la Gobernanza de la Superintendencia de Administración Tributaria. Vino a reformar algunas leyes y entre ellas el artículo 93 del Código Tributario. Entonces, veamos lo que dice el numeral quinto de esta ley. Dice, omitir, dice, el registro en los libros de contabilidad de las cuentas bancarias e inversiones que posea en los distintos bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o en el extranjero, de conformidad con lo establecido en el Código de Comercio. Se entiende que hay omisión del registro en los libros contables si el contribuyente no registra una o varias cuentas bancarias que se encuentren a su nombre en los distintos bancos o grupos financieros de la República de Guatemala o fuera de ella. Pero oigan lo que dice aquí, y no elabora las conciliaciones bancarias que determinen la razonabilidad del saldo contable, y las partidas de diario no están soportadas por los documentos que originan la transacción. Así que la sanción es una sanción que hay que ponerle mucha atención, que dice multa equivalente al 1% de los ingresos brutos obtenidos por el contribuyente durante el último periodo mensual, trimestral o anual, declarado en el régimen del impuesto a fiscalizar, cuando la resistencia sea de las que se constituyen en forma inmediata, la sanción se duplicará. Y si para el cumplimiento de lo requerido por la Administración Tributaria es necesaria la intervención de juez competente, se aplicará lo dispuesto en la resistencia a la acción fiscalizadora tipificado en el Código Penal. Entonces este artículo pues vino a ser reformado por este decreto donde formaliza y oficializa la obligación de hacer la conciliación bancaria. O sea que ahora ya es obligatorio, pues, ¿verdad? Antes tal vez era optativo, pero ahora ya no. A partir del decreto 37/2016 ya es obligatorio, ¿verdad? Así es. Entonces, mire, pues, ¿qué es una conciliación bancaria, verdad? Hay varias definiciones, ¿verdad? Pero todos llegan a lo mismo. Pero el principal objetivo es, ¿verdad?, que la conciliación bancaria mediante ciertos apuntes matemáticos o conjuntos, ¿verdad?, de operaciones matemáticas que se hacen, ¿verdad?, es poner de acuerdo, pues el objetivo es poner de acuerdo el saldo que el banco reporta, ¿verdad?, con el saldo que nosotros tenemos en nuestro libro de bancos, ¿verdad? Yo pues recomiendo, ¿verdad?, a los que no lo tienen todavía, algunos todavía trabajan con los codos de la chequera, ¿verdad?, que ahí se anota, ¿verdad?, pero muchas veces no se anota el saldo de la cuenta, ni para qué se metió el cheque, ni nada. Entonces ahí no podría el contador, ¿verdad?, hacer la conciliación. Mejor llevar un libro de bancos, un libro de bancos, ¿verdad?, a 3 columnas donde se pone debe, haber y saldo, ¿verdad? En el debe se anotan los depósitos que se hacen, ¿verdad?, y las notas de crédito, ¿verdad?, y en el haber los cheques que se emiten, ¿verdad?,
y las notas de débito. Y la tercera columna, pues para poner el saldo que va quedando, ¿verdad? Entonces así no hay problema. Entonces cuando llega el estado de cuenta del banco, ¿verdad? Aunque ahora pues ya la mayoría de empresas medianas y empresas grandes tienen acceso, ¿verdad? A su cuenta bancaria en los bancos, ¿verdad? Entonces uno mismo pues extrae su estado de cuenta del banco, ¿verdad? Y hace la conciliación para ver si, ¿verdad? Si estamos de acuerdo con el saldo que el banco reporta con nuestro saldo, ¿verdad? Pero nunca vamos a estar de acuerdo, nunca vamos a estar de acuerdo, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro libro de bancos un saldo y el banco tiene otro saldo, pero se debe a varias circunstancias, ¿verdad? Sucede que hay depósitos que los tenemos nosotros operados en nuestro libro de bancos, pero en el estado de cuenta que el banco nos presenta, ¿verdad? No están. No se llaman depósitos en tránsito, ¿verdad? Ahora, también hay cheques, ¿verdad? Cheques que la empresa emitió, ¿verdad? En los últimos días del mes y que no han sido cobrados, ¿verdad? Entonces, por eso otra razón, ¿verdad? Por la que no puede coincidir. Otra razón es de que a veces el banco nos emite notas de débito o de crédito, ¿verdad? Y nosotros no los conocíamos. Entonces, es otra razón, ¿verdad? Por la que no coinciden los saldos, ¿no? Otra razón es porque nos equivocamos, ¿verdad? En un cheque, la cantidad la pusimos mal, ¿verdad? En lugar de poner 1000 pusimos 100 y ya ese es otro error, ¿verdad? Por el que no cuadra, no coincide, ¿verdad? Los saldos. Y otra razón es los depósitos, ¿verdad? Que a veces nos podíamos equivocar en un depósito, ¿verdad? Pues una cantidad diferente, ¿verdad? A la que es, y es otra razón, ¿verdad? Por la que no coinciden los saldos, pues. Perdone, oye, es que como padezco de diabetes, cuando hablo la boca se me seca. Entonces, pues esas son las razones, ¿verdad? Por las que no coinciden los saldos, oye. Entonces, mediante la conciliación bancaria, ¿verdad? Hacemos que coincidan, oye. Y si haciendo la conciliación bancaria no coinciden los saldos, ¿verdad? Es porque tenemos un error, ¿verdad? Un error mayúsculo por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar el error, ¿verdad? Para hacerlo coincidir. Entonces, quiero que ustedes conozcan los elementos que integran, ¿verdad? Una conciliación bancaria, ¿oye? Entonces, mire, pues mi hija se los va a ir leyendo y yo se los voy a ir ampliando, ¿oye? Entonces, el primer elemento dice Saldo del banco. saldo del banco, ¿verdad? Entonces, se toma el saldo del último día del mes, oye. Del último día del mes, ¿verdad? Es el saldo del banco, el banco que el banco presenta, ¿verdad? Al último día de cada mes. Si estamos en el mes de marzo, ¿verdad? Pues entonces tenemos que ver, el banco nos presenta, ¿verdad? El estado de cuenta al último día del mes de febrero, ¿verdad? Entonces, o digamos, ahorita ya va a terminar marzo, ¿verdad? Digamos que ya estamos... Hoy, ¿verdad? Hoy termina marzo, precisamente, ¿verdad? Ya mañana es abril, entonces ya en los primeros días del mes de abril, ¿verdad? Ya podemos ver, ¿verdad? Cuando ya esté operado todo, ya podemos ver, ¿verdad? Nuestro estado de cuenta ahí del banco, ¿verdad? Entonces ahí miramos el saldo, ¿verdad? Al último día del mes de marzo, ¿verdad? Entonces, y luego ese sería el primer elemento, ¿verdad? El saldo que el banco nos reporta al último día, ¿verdad? Son los depósitos en tránsito. Los depósitos en tránsito. Ahora, ¿qué son los depósitos en tránsito? Fíjense pues, antes, ¿verdad? Se daban más con frecuencia porque no había agencias bancarias, ¿verdad? En los departamentos. Entonces, las empresas que trabajan en los departamentos, ¿verdad? Tenían que enviar por correo, ¿verdad? Por correo su dinero, ¿verdad? A los bancos de aquí, de la capital, ¿verdad? Pero ahora ya no existe el problema, ¿verdad? Porque entonces, esos depósitos, ¿verdad? Que venían en camino todavía, ¿verdad? Se llamaban depósitos en tránsito, ¿verdad? Pero ahora ya no existe ese problema porque hay agencias de los bancos, ¿verdad? Casi en todos los municipios de la República de Guatemala, ¿verdad? Pero sin embargo puede darse un problema, por ejemplo, si digamos que el último día del mes, ¿verdad? Después de que hicimos la venta del día, ¿verdad? Preparamos nuestro depósito, nuestro comprobante de depósito, ¿verdad? Digamos como a las 5:30 de la tarde, ¿verdad? Y llenamos el comprobante, contamos el dinero y mandamos al mensajero, ¿verdad? Al banco. Pero como era último día del mes, ¿verdad? Y ustedes saben que los últimos días del mes, ¿verdad?
hay mucha gente, ¿no? Haciendo sus operaciones a última hora, ¿verdad? Y resulta que cuando el mensajero llegó al banco, cuando le tocaba su turno, ¿verdad? Ya no pudo hacer el depósito, ¿verdad? Ya no lo pudo hacer. Entonces regresa a la empresa y dice que no lo pudo hacer, ¿verdad? Pero el contador de la empresa, ¿verdad? Ese mismo día que mandó a hacer el depósito, de una vez lo anotó en su libro de banco, ¿verdad? Lo puso ahí, ¿verdad? Depósito, ¿verdad? Comprobante número tal. En el debe, ¿verdad? Puso la cantidad y lo sumó al saldo de una vez, ¿verdad? El mismo día. Entonces, para tener su libro de bancos al día. Y resulta que no se pudo hacer ese depósito, ¿verdad? Entonces no se va a echar corrector ahí para quitarlo, ¿no? No que se deja, ya sabemos que ese va a ser depósito en tránsito, ¿verdad? Que no va a aparecer en el estado de cuenta de este mes, sino que hasta en el estado de cuenta del siguiente mes, ¿verdad? Porque el depósito se hizo hasta el siguiente día, ¿verdad? Y ya el siguiente día ya era uno del siguiente mes, ¿verdad? Entonces, eso se contabiliza como depósitos en tránsito. ¿Eh? Luego el tercer elemento es cheques en circulación. cheques en circulación, ¿verdad? Como les decía, son los cheques que la empresa emitió en los últimos días, ¿verdad? Del mes, ¿verdad? Y que los tenedores, los que recibieron esos cheques, no los cobraron, pues, ¿verdad? Entonces, antes de que el mes terminara, sino que los van a cobrar después, ¿verdad? Entonces, esos cheques al último día del mes aparecen como no cobrados, ¿verdad? O sea, se llama cheques en circulación. Oye, también hay que tomarlos en cuenta para hacer la conciliación bancaria, ¿no? Así es. Luego tenemos el tercer elemento. El cuarto. Cuarto elemento. Que serían los cheques prescritos o caducados. Cheques prescritos o caducados, ¿verdad? Resulta que el plazo, ¿verdad? Según la ley, el Código de Comercio, ¿verdad? Ay, Artículo 508. 508, ¿verdad? ¿No es 507? No. No, 508. 508, disculpe. Entonces, mira, pues, el plazo para cobrar un cheque, ¿verdad? Es de 6 meses. ¿Sabes? 6 meses a partir de la fecha que el cheque tiene, ¿verdad? Se cuenta 6 meses. Pero hay personas que no cobraron el cheque, ¿verdad? Y pasaron los 6 meses, ¿verdad? Y nunca lo cobraron. Entonces ya pasados los 6 meses, ya no lo van a poder cobrar porque el banco ya no se lo va a pagar, ¿no? Porque ya está prescrito, ¿verdad? O caducado ese cheque hoy. Entonces, sí. Pero esos casos se dan, casi no se dan, ¿verdad? Pero se dan en casos así como que el cheque lo perdió, ¿verdad? Digamos que el mensajero fue a hacer un cobro, ¿verdad? Y le dieron un cheque y lo perdió, ¿verdad? Y no indicó nada en la empresa, y el contador no se dio cuenta que ese cheque lo perdió, ¿verdad? Entonces, y al final de los 6 meses, ¿verdad? Nosotros lo contabilizamos, ¿verdad? Que somos la empresa, ¿verdad? Lo contabilizamos todos los meses, ¿verdad? Como en circulación. Durante 6 meses, ¿verdad? Fue pasado en circulación porque nunca lo cobraron. Y como ya pasaron los 6 meses, ya no lo pueden cobrar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si somos una empresa honesta, ¿verdad? Honrada, entonces llamamos a la persona, ¿verdad? Que le dimos el cheque, ¿verdad? Y les digo, mire, en tal fecha le entregamos un cheque, pero ustedes nunca lo cobraron, ¿verdad? O sea que ahora ya no lo pueden cobrar porque ya pasaron los 6 meses. Entonces mande por otro cheque, se lo vamos a cambiar, ¿verdad? O le pagamos en efectivo, ¿verdad? Si tenemos efectivo. Entonces, pero si la empresa no es honesta, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede decir la empresa? Bueno, como no lo cobraron, es su problema, ¿verdad? Contabilicémoslo como un producto para la empresa, ¿verdad? Y así se hace, ¿verdad? Ya no lo cobraron, y ya no lo van a cobrar porque lo perdieron, ¿verdad? Y no se dieron cuenta. Entonces, les voy a contar así rapidito. A mí me sucedió algo, ¿verdad? Yo ya iba saliendo de la empresa, ya eran las 5 de la tarde, ya nos íbamos, ¿verdad? Cuando de repente viene una señora que me debía 5,000 quetzales, ¿verdad? Debía a la empresa 5,000 quetzales y me dice, mire, solo vengo a dejar este cheque, ¿verdad? Ahí después me da el recibo. Va, está bien, le dije, no. Pero yo, ¿dónde dejo este cheque? Dije, ¿dónde lo pongo, verdad? Y se me ocurrió meterlo en un libro, ¿verdad? En un libro que ahí tenía el montón de libros, ¿verdad? En la sala de venta, ¿verdad? Y lo metí en un libro, fíjese. Y se me olvidó. Y un cheque de 5,000 quetzales, ¿verdad? Y se me olvidó, fíjese. Y ni le mandé el recibo ni nada, ni la señora me dijo el recibo, ya no me lo mandó, ni nada, sino que a los 3 meses, fíjese. A los 3 meses, ¿verdad? Casualmente, ¿no? Consultó el libro. Consulté el libro, ¿verdad? Y cabal, ahí estaba el cheque, ¿ves?
Vaya que habían pasado 3 meses, ¿verdad? Y la ley da 6, ¿verdad? Todavía lo podemos depositar, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué tal si no volviera encontrado, ¿verdad? Casualidad no hubiera tenido necesidad de consultar ese libro, se hubiera quedado los 6 meses, ¿verdad? Entonces, esos son los cheques prescritos o caducados. Oye, vaya. No, yo tenía también un amigo, fíjese papá, que él siempre andaba leyendo, siempre. Cuando uno se lo encontraba andaba con un libro, siempre. Entonces cuando él le pagaban algo, ¿verdad? Él es artista aquí en Guatemala, él en el libro. Entonces, y cuando él decía, ¿verdad? Él nos contaba que siempre, ¿verdad? En algún libro encontraba más de algún, o dinero, o algún cheque. Y a veces se le olvidaba. Yo digo, quizá no tenía la pena de querer cobrar su dinero, ¿verdad? Porque justo, me imagino que debe haber tenido varios cheques caducados, sí, ¿verdad? Pues. Y leyendo, sí, es el artículo 508 del Código de Comercio, sí, que dice, aun cuando el cheque no hubiera sido presentado en tiempo, el librado deberá pagarlo si tiene fondos suficientes del librador y el cheque se presenta dentro de los 6 meses que siguen a su fecha. Entonces, justo, o sea, a partir de la fecha del cheque son 6 meses. Y eso es lo que pasa también, porque a principio de año muchas personas se equivocan y le ponen el año anterior a los cheques, ¿verdad? Sí. Esa es una de las cosas. Entonces, sí, cuando uno llega al banco a cobrar ese cheque, le dicen, no, fíjese que este ya prescribió, ya no se lo podemos pagar. Entonces, sí, pero son errores que a veces también se pueden dar. El siguiente punto son cheques ajenos. Aunque eso es difícil, sí, ¿verdad, papá? Es difícil que eso suceda porque los bancos pues son muy cuidadosos, ¿verdad? Pero de vez en cuando podría suceder, ¿verdad? Que en nuestra cuenta, en nuestro estado de cuenta, ¿verdad? Venga un cheque pues que no es de nosotros, ¿verdad? Es de otra empresa. Entonces, y se equivocaron, ¿verdad? Entonces, y viene restado de nuestro saldo, pues, ¿verdad? Y es de otra empresa. Entonces, lo que tenemos que hacer es pues llamar al banco de inmediato, ¿verdad? Y decirles, ¿verdad? Por eso ahora ya no se da eso, ahora que los cheques los devuelven los bancos, ahora ya no los devuelven, ¿verdad? No, que lo que hacen es fotocopiarlo o imprimirlo en una cinta, ¿verdad? Magnética. Entonces, pero antes sí, la verdad, entonces por eso yo le decía siempre, cuando llega el estado de cuenta, los cheques hay que ver todos y todos tienen la firma, ¿verdad? De los que firman en la empresa. Si usted encuentra una firma diferente, ese cheque no es de nosotros, ¿verdad? Pero viene restado de nuestro saldo. Esos son los cheques ajenos, son cheques de otras empresas. También están los cheques devueltos o rechazados. Los cheques devueltos o rechazados, ¿verdad? Mire, hay 27 casos, ¿no? Por lo que un cheque puede ser rechazado. El principal es por falta de fondos, ¿verdad? Por mala firma, ¿verdad? Porque en letras dice una cantidad y en números está otra, ¿verdad? Y así, hay muchos casos, ¿verdad? Por lo que un cheque puede ser rechazado, pues y ahora cobran comisión por eso, ¿verdad? Claro. Cobran más de 100 quetzales por... Sí, dependiendo del banco, ¿verdad? Si es como de gastos administrativos, ¿verdad? Sí. Luego tenemos lo que son las notas de débito o notas de cargo. Notas de débito o de cargo, ¿verdad? Sucede que a veces el banco nos prestó un servicio, ¿verdad? Y nos está cobrando. Entonces, en el estado de cuenta, ¿verdad? Viene una nota de débito donde dice ND, ¿verdad? Nota de débito, tanto, ¿verdad? Entonces, el banco disminuyó, ¿verdad? Nuestro depósito, ¿verdad? El banco tomó de nuestro depósito lo que le correspondía al banco, ¿verdad? Por el servicio que nos prestó, ¿verdad? En concepto de comisión. Entonces, esas son las notas de débito. ¿Y las de crédito? La verdad, y las de crédito es lo contrario, ¿verdad? Dinero que el banco anotó, ¿verdad? En nuestra cuenta, ¿no? Porque digamos que el banco nos está pagando intereses, ¿verdad? Pues nos mandó una nota de crédito y dice NC, ¿verdad? Nota de crédito, donde dice ND, nota de débito, NC, nota de crédito, ¿verdad? Entonces, donde dice, ¿verdad? Que el banco nos está acreditando a nuestra cuenta, pues, ¿verdad? Nos está depositando a nuestra cuenta, ¿verdad? Tal cantidad, ¿verdad? Por tal concepto, ¿no? Entonces, esa es la nota de crédito, ¿verdad? Lo contrario de la nota de débito. La nota de débito se resta y la nota de crédito suma, ¿verdad? Bueno, luego dice... Tenemos error en cheque y error en depósito. Error en cheque. A veces eso es algo común, ¿verdad? Que el cheque se hizo mal, ¿verdad? Se hizo mal y a veces el cheque va hasta sin firma, ¿no? Se le olvidó firmarlo, ¿verdad? La persona, ¿no? O por un errorcito, un cero no está bien hecho, ¿verdad?
el 0 con el 6 da lugar a confusión, ¿verdad? Que si el 0 no se cierra bien, parece 6, pues, ¿verdad? Y en letras está otra cantidad. Aunque en el Código de Comercio dice que debe sostenerse lo que está en letras, ¿verdad? Pero de todos modos el banco no lo recibe, ¿verdad? Si no está bien claro los números, pues. Entonces, ese es un error en los cheques, ¿no? Y en los depósitos puede suceder lo mismo, ¿verdad? A mí me pasaba, ¿no? De que yo confiaba, pues, en mi contadora, ¿verdad? Y resulta que al llegar al banco yo iba a hacer los depósitos. Resultaba que en el comprobante de depósito, ¿verdad? Estaba una cantidad y al contar el dinero había otra, pues, ¿verdad? Entonces el receptor pagador me decía, mire, no coincide con lo que viene aquí, ¿verdad? Porque aquí el comprobante dice una cosa y viene otra, ¿verdad? O de más o de menos, pero siempre hay errores en ese tipo también, oye. Luego, ya no hay más, oye. Tenemos el saldo del depositante. El saldo del depositante, ¿verdad? El saldo de la empresa. O sea que ese ¿Cuánto es dice la empresa que tiene? Ese es el elemento, ajá. Se toma el saldo al último día del mes, oye, no el saldo al primer día del mes, sino que el saldo al último día del mes, ¿verdad? Entonces la conciliación bancaria se puede hacer de varias formas. Ya no había más. No, porque luego ya está la fecha Ajá. y la firma Sí, y las ¿verdad? partidas. Correcto, ¿verdad? Entonces, la conciliación bancaria, ¿verdad? Puede empezarse del saldo de la empresa para llegar al saldo del banco, ¿verdad? O bien lo contrario, puede empezarse el saldo del banco, del saldo de la empresa para llegar al saldo del banco, ¿verdad? O del saldo del banco para llegar al saldo de la empresa, ¿no? O bien puede hacerse empezando de los dos saldos, ¿verdad? Y al final tiene que cuadrar hoy los dos saldos, ¿verdad? El del banco con el de la empresa. Esas son las tres formas, ¿verdad? En que se puede hacer una conciliación bancaria. La forma que yo siempre aconsejo, ¿verdad? Es empezando el saldo del banco, ¿verdad? Para llegar al saldo de la empresa. Sucede que se confía más, ¿verdad? En el saldo del banco que en nuestro propio saldo, ¿verdad? Entonces es mejor empezar del saldo del banco y después de sumar y restar, ¿verdad? Ya se llega al saldo de la empresa, ¿verdad? Ya no dio tiempo de explicar, ¿verdad? Todos los pasos para hacer una conciliación y los ajustes que hay que hacer, ¿verdad? Pero creo que lo podemos terminar el próximo jueves, ¿eh? Claro que sí. En nuestra próxima plática, ¿verdad? Así que, pues hoy hablamos específicamente de la conciliación bancaria, ¿verdad? Ya más adelante haremos una cápsula sobre lo que es la conciliación cuadrática. Hoy nos estamos preparando en ese tema, ¿verdad? Para poder explicarlo bien a ustedes, porque ahora es un requisito que SAT está poniendo todavía a algunos contribuyentes, no se ha generalizado, pero pues es un tema que más adelante vamos a abordar. Así que es un gusto estar con ustedes. Nos vemos en un próximo jueves contable con el profesor Alenro. Sí. Y síganos en nuestras redes sociales. Tenemos, a ver, Pati. Tenemos en TikTok, ¿verdad? Es la primera, ¿verdad? TikTok. En YouTube, en por YouTube. Supuesto, donde estamos, ¿verdad? Claro que sí. En Facebook, ¿verdad? Y en Instagram. Ahí estamos, ¿verdad? Y síganos, que siempre vamos a tener algo que aportar y que ustedes aprendan sobre el mundo contable. Como ustedes se dan cuenta, el mundo contable es tan grande y ligado a un mundo tributario. Entonces, nos vemos en un próximo jueves y que tengan una excelente semana. Adiós. Adiós, se cuida mucho, que Dios les bendiga. Bye.